Bueno, ante todo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una pequeña aclaración al principio. Me han invitado a dar la conferencia acerca de una corriente de la espiritualidad llamada la Devotio Moderna. Y el tema que voy a intentar exponer como un resumen es simplemente para intentar iluminar los intelectos, para intentar iluminar la inteligencia. Es un tema que quizás a alguno le resulte un poco extraño o difícil, quizás, o pocas veces escuchado, y a otro quizás le resulte como algo medio polémico, medio algo como que puede llegar a dividir las aguas en algunas almas, o que a uno que incluso se puede llegar a sentir hasta tocado por esto, ¿no? Y si uno se siente tocado, creo que es algo bueno, porque se siente tocado por una cosa buena que tenemos en el alma, que podemos pensar las cosas. Y en primer lugar, yo hablo para mí, o sea, los temas que trato de estudiar y dar son los que primero a uno le interesan, ¿no? Después uno vuelca en las almas lo que quizás con alguna luz que Dios permitió se pudo dar. Pero soy más explícito todavía. No es mi intención en absoluto el hablar contra algún movimiento, contra alguna congregación, contra algún grupo de gente. Ni es mi intención, ni de hecho lo he hecho otras veces que he dado esta conferencia, sino más bien es hablar contra todas esas cosas. Pero no con un ánimo en absoluto destructivo, ni mucho menos, sino simplemente para mostrar un poco de verdad. Y estoy totalmente abierto, realmente, que tanto el padre Gabriel como algún sacerdote que esté presente, o un laico, quien sea, después de terminada la conferencia, conversemos estos temas, se charle. No. La inteligencia nos ha sido dada para que la usemos, no para que la enterremos, ¿no? Bueno, y como esta charla ha dado que hablar un poco en algunos ambientes, yo voy a decidir leerla, es decir, para no irme ni de más ni de menos. Y voy a decidir leerla para que queden bien claros y concisos los planteos, los conceptos, los términos. Y es distinta a la que otras veces yo he dado, que ustedes se la pueden encontrar a veces en internet, ¿no? Porque la he modificado un poco a partir de algunos planteos o críticas que recibí sobre este tema. Comencemos entonces. Esto va a durar más o menos, para los que tengan que hacer alguna cosa más importante que estar acá un sábado en la noche, va a durar más o menos 1:10. La conferencia estaba planteada en 50 minutos, la tuve que agregar un poco más con algunos ejemplos, sobre todo al final, por eso digo, para que tengamos en cuenta el respeto del tiempo. La devoción moderna, o devoción moderna, la traducción castellana, es una corriente espiritual que vio la luz en la segunda mitad del siglo XIV. Es decir, para nosotros es algo como viejo, 1300, 1350. Y principalmente en un lugar determinado, en una región determinada que se llaman los Países Bajos. Lo que hoy para nosotros sería parte de Holanda, Flandes, Bélgica. Sus fundadores reconocidos y visibles fueron Gerardo Grote, 1340-1384, y un discípulo suyo, Florencio Radevins, 1350-1400. Esta escuela espiritual va a ser eclosión en una comunidad religiosa conocida como los Hermanos de la Vida en Común, cuyas raíces, las raíces doctrinales, espirituales, van a estar en la corriente franciscana y en la corriente agustina. Es decir, ya hay una cierta diferenciación en dónde se bebe la espiritualidad de esta corriente. No la bebe de la vida benedictina, por ejemplo, no la bebe de la vida dominica, ya existentes entonces,
Y la aclaración no es menor, no es al pasar simplemente. Y si la subrayamos es porque tendrá cierta importancia en el desarrollo de esta cuestión. Y vale la pena subrayarla porque habitualmente, y escuchemos bien este tema, se tiende a asociar de manera directa y casi única a esta corriente de la devoción moderna con la Compañía de Jesús, con los jesuitas. Como hemos visto, la corriente de la devoción moderna tiene sus fuentes principales espirituales en los franciscanos y en los agustinos. Vamos a verlo después. Hay una asociación para hacer, pero no es tan directa como algunos la han querido presentar. Siguiendo al padre García Villoslada, sacerdote jesuita, por cierto, repito, jesuita, voy a intentar enumerar y explicar las características principales de esta corriente de espiritualidad que tanta mella ha hecho en diversos grupos y movimientos, tanto laicales como religiosos, especialmente que se tienen o nos tenemos a nosotros mismos como, y lo digo entre comillas, tradicionales, entre comillas de vuelta, conservadores. ¿Por qué pongo comillas? Porque en realidad tendría que ser simplemente católicos, ¿no? Bien, voy a ver entonces unas 9 características que se dan en esta corriente de la espiritualidad para después ver las consecuencias y las posibilidades que uno tiene de analizarlo según la vida propia. Y repito por segunda vez, esto no se trata de hablar contra nadie, sino contra una espiritualidad que creo que todos, en mayor o menor medida, en algo tenemos. Primera característica de esta corriente de la espiritualidad: el cristocentrismo práctico. Cristocentrismo práctico. La devoción moderna hace de Cristo su centro, su norte, cosa que naturalmente es óptima. El Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne, asumiendo una naturaleza humana y de ese modo redimiéndonos. Pero el cristocentrismo práctico de esta corriente, de la devoción moderna, solo lo hace respecto de una, entre comillas, parte de Jesús, que es su humanidad. Es decir, medita, considera, contempla a nuestro Señor Jesucristo en cuanto que es hombre. Punto. De allí que se hable de un cristocentrismo práctico, más que de un cristocentrismo místico. Se busca en Cristo un ejemplo, pero solamente en su humanidad, una ejemplaridad operativa para bien obrar, que me movilice. Y por esto es que esta corriente de la espiritualidad, o en esta corriente de la espiritualidad, se acentúa demasiado en la imitación práctica de la naturaleza humana de Jesucristo. Cuando Santo Tomás plantea esta frase de nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, Santo Tomás dice: ¿por qué dice estas 3 palabras? Y cuando dice el camino es porque por medio de la humanidad de Jesucristo llegamos a su divinidad. Sed imitadores míos, dice San Pablo, como yo soy de Cristo Jesús. Imitando la humanidad de Jesucristo uno puede llegar. Y está perfecto, está excelente. Pero a veces acentuando demasiado en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, en las notas puramente éticas, por momentos se deja de lado que en nuestro Señor Jesucristo hay una sola persona que no es humana, sino que es divina. La segunda persona de la Santísima Trinidad toma para sí, asume, una naturaleza humana. Eso es Jesucristo. Una persona divina con 2 naturalezas, la divina y la humana. Cristo es presentado en esta corriente como un modelo, decíamos, ético. Un modelo ético a imitar, como San Martín puede ser un modelo ético para un militar, o como Miguel Ángel, Rafael, Donatello, puede serlo para un pintor. Un gran modelo de pintor. Y esto, como el resto de las características que vamos a ver,
no tienen per se, por sí mismos, una maldad intrínseca. No puede decirse que sea malo por sí mismo el cristocentrismo práctico, pero sí puede serlo una acentuación exageradamente marcada de este cristocentrismo práctico o el énfasis que se pone en él de una manera casi exclusiva, porque puede llevar al descuido o al abandono o al debilitamiento de la contemplación y principalmente de la contemplación del misterio de un Dios que se hace hombre. Uno puede quedarse nada más que en la humanidad de Jesús. Todas las meditaciones sobre Cristo, a veces en esta corriente acentúan de esta humanidad de Jesús una parte, el sufrimiento. El sufrimiento. Su pasión, su flagelación, su coronación de espinas. Y repetimos, no es que se esté ante algo malo, pero esta excesiva acentuación puede llevar, y de hecho ha llevado, a seguidores de esta corriente a una suerte de jansenismo o puritanismo, es decir, a esa postura según la cual todo placer humano per se, o sea, por sí mismo, es pecado. Repito, ese moralismo permanente de la humanidad de Jesús, especialmente en su sufrimiento, puede llevar, y de hecho ha llevado, a que seguidores de esta corriente planteen que todo placer por sí mismo es malo. El hecho de sentir placer porque un novio besa a su novia, con pudor, con afecto, cristianamente, uno lo ha escuchado a veces. Se ha quedado como que no, puede llegar a ser pecado. No se distingue entre el placer ordenado y entre el placer desordenado, entre un placer que es legítimo y un placer que es ilegítimo. Y puede llevar también incluso a una sinonimia peligrosa, según la cual toda persona devota debe ser forzosa y necesariamente un compungido. Un hombre que vive de atrición, de contrición permanente, sin gozo interior, sin alegría interior. La imagen de un cristianismo lúgubre, en alguna medida es consecuencia de esta primera característica que estamos intentando esbozar. Entonces, primera característica, un cristocentrismo práctico, basarme nada más que en la humanidad de Jesús y solamente en sus sufrimientos, porque también es basarse en la humanidad de Jesús, las bodas de Caná. Primera aparición pública de Jesús fue en la fiesta y la primera cosa que hace es multiplicar el vino. No, esa parte hay que dejar de lado porque no. Segunda característica, no es para que tomen vino todo el tiempo desordenadamente, ¿no? Pero el Evangelio hay que leerlo completo. Segunda característica, la metodologización de la vida espiritual. Metodologización de la vida espiritual. Quizás, a mi juicio, por lo menos, esta sea la nota más importante, la más propia de esta corriente de la espiritualidad. La vida misma del alma se encuentra sometida a un esquema. Se trata de un ordenacionismo, un reglamentarismo propio de un espíritu esquemático, geométrico. Es como un sistema para el alma cuya rigidez controla todo. Hora, días, semanas, meses, llevando una especie de fiscalización y una comprobación exhaustiva de todos los movimientos y de todas las conductas de la vida cristiana. Y de vuelta, lo vamos a repetir 1000 veces en la charla. No es que llevar un método en la vida espiritual tenga algo malo per se. No está mal llevar un método en la vida espiritual.
Así como no está malo llevar un método en el estudio o en el trabajo. Pero la degeneración del método, la hipertrofia del método, es lo que puede matar a las almas. Porque el método es para el hombre y no el hombre para el método. Vamos a usar un jesuita, San Ignacio, ni más ni menos. El hombre tanto ha de usar de las criaturas en cuanto les sirvan para el fin para el cual fue creado: alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y de ese modo salvar el alma. Pongo ejemplo. Una chica joven, esto se da más bien en las mujeres que en los varones, por el modo de ser de la mujer. Una chica joven que mientras estaba en el colegio, en la universidad, tenía ciertas normas de piedad. Iba a misa quizás más de una vez por semana, hacía su lectura espiritual, tenía una capilla de adoración al Santísimo Sacramento, iba a rezar. Resulta que de un día para otro se puso de novio, un buen chico, católico, militante, apostólico, se casó y empezó a tener familia, a tener hijos. Y tuvo un hijo, 2 hijos, y fue generosa y tuvo 5 hijos. Y un día se dio cuenta que no está llevando la vida que tenía cuando era joven, que no está yendo más de una vez por semana a misa como hacía antes, que casi ya le cuesta ir a una capilla de adoración porque no puede, que ya no tiene el horario que tenía antes. Y yo antes me levantaba temprano, hacía mis oraciones de la mañana, mi pequeña lectura espiritual, mi librito, y empiezan los escrúpulos. ¿Y qué pasó con esa alma? Es que no es la misma el alma de una persona cuando tiene 17, 20, 25 años y es soltera, que cuando tiene 30, 31, 32 y tiene 5 chicos. No es lo mismo. Ahora, si uno no la saca de ese corset, como si estuviera apretado, se siente como un alma pecadora. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, esta tergiversación del método, según un gran filósofo francés, Étienne Gilson, le llegó a esta corriente de la espiritualidad a partir de una filosofía imperante en la época del siglo XIV, digo. La corriente filosófica que existía en la época de la devoción moderna se llamaba así el nominalismo, una corriente filosófica, no entro en el tema, que negaba la posibilidad de conocer la ciencia de las cosas, que caía en una especie de escepticismo. En un libro titulado La unidad de la experiencia filosófica, Gilson coloca justamente a la devoción moderna, específicamente a Gerardo Grote, a su fundador, como una de las primeras corrientes espirituales que determinan al racionalismo y al voluntarismo renacentista. Y acá hemos pronunciado la palabra clave: la metodologización excesiva e hipertrofiada que puede conducir a una vida voluntarista, a un voluntarismo práctico, a la primacía del ethos por sobre el logos, la primacía de lo subjetivo, de la santidad a fuerza de remos nada más. Yo soy el que me santifico y Dios no hace mucho, sobre lo objetivo. Repetimos, hay que tener en cuenta que el problema no está en la existencia de un método, sino en la caída, en el metodologismo exacerbado e hipertrofiado que conduce a esta especie de ordenacionalismo, reglamentarismo, esquematismo, a una rigidez extrema y finalmente a un voluntarismo tremendo. Y esto es grave, es muy grave, porque si primero no es el logos, sino el ethos, la praxis, la conducta ordenada, digamos, se va a dar siempre la primacía de lo subjetivo, de lo emocional, sobre lo objetivo, la primacía del experimentar sobre el contemplar, la primacía finalmente del yo sobre Dios. Por eso es que un alma que se encuentre quizás en esta corriente reza mientras tenga consuelos. Dejé de tener los consuelos que Dios me daba al principio en mi primera conversión y entonces me va a costar rezar.
Claro, es lo que pone San Juan de la Cruz. No estoy buscando, mejor dicho, los consuelos de Dios que me hagan bien a mí, que me sienta bien, y no al Dios de los consuelos. San Juan de la Cruz en esto es clásico. Uno va subiendo al monte, la vida espiritual es como uno ha subido un monte, al Monte Carmelo, por ejemplo, y a medida que uno va subiendo la montaña, cada vez hay menos vegetación, cada vez hay menos animales, cada vez hay más sequedad y más soledad. Esa es la vida normal de los santos. Si ustedes me nombran un santo que le haya pasado fenómeno toda la vida y que haya sido genial todo y siempre fue gozo y consuelo, y bueno, yo les digo que estoy equivocado, pero habitualmente no es la vida así de los santos. Es como la de nuestro Señor. En el Monte de los Olivos era la sequedad absoluta. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Para que se entienda mejor esta característica, uno puede decir algo por contraste. En la devoción moderna, se prima, mejor dicho, lo subjetivo por sobre lo objetivo. En la devoción anterior, voy a llamarla ahora por esta vez tradicional, se enfatizaba la oración pública por sobre la oración individual. La oración pública significa la Santa Misa, el coro de los monjes, por sobre la oración individual. Es por eso que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino celebraba su Santa Misa individual y para hacer acción de gracias de la misa, ¿qué hacía? Participaba él de una segunda misa para rezar y dar gracias porque había permitido Dios que bajase a sus manos. Se recomendaba antiguamente, claro, antes de la devoción moderna, la oración mental, la oración individual, por supuesto, pero nunca mediante un método ordenacionista, reglamentarista, rígido y, lo que es peor, igual para todas las almas. Todo el mundo tiene que rezar igual, de este modo, si no, no hay oración posible. En la devoción moderna se determina minuciosamente la materia de la meditación, el tiempo de la meditación, el objeto de la meditación, la duración horaria, diaria, semanal, con el propósito de que el devoto, digamos, tenga casi todo el día ocupado, todo el día absorbido y prácticamente no tenga posibilidad de ese ocio del que hablaba el gran Piper. Ocio que no es la pereza de estar así tirado panza arriba sin nada, un ocio contemplativo que uno le permita realmente elevar el alma a Dios. Lo repetimos de vuelta. El método es para el hombre y no el hombre para el método. Al contrario, la devoción moderna plantea que toda actividad humana, en cuanto tiene de ordenado, tiene de bueno. Si no hay un orden y un esquema, entonces algo no está bien. Legisla la oración. Por ejemplo, los hermanos de la vida común, esta congregación religiosa que comenzó con la corriente de la devoción moderna, planteaba que había que prescribir qué cosa meditar cada día de la semana. Les leo un texto. Dice así. Se las leo en español. Es un texto que está en latín, pero es sencillo. En cuanto a las materias, así solemos dividir y alternar los días. De modo que los días sábados meditemos acerca de los pecados, los domingos acerca del reino de los cielos, la feria segunda, el día lunes, la muerte, feris tertis de beneficis Dei, la feria tercera, el día martes, los beneficios de Dios. El día cuarto hay que meditar sobre el juicio, el quinto de las penas del infierno, el sexto, el día viernes, acerca de la pasión del Señor. Fin de la comilla. Es decir, que si yo justo me sentía consuelo un día, y porque era el día justo miércoles, tocó la coronación de la Virgen Santísima, y soy devoto de la Virgen, y quiero meditar sobre la Virgen, no, hoy no toca eso. O sea, hoy te toca otra cosa, No contentos con ordenar los preparativos de la oración y con determinar la materia que se ha de meditar cada día de la semana, también quisieron reglamentar la hora, el lugar, la postura incluso, que conviene guardar en cada meditación.
Y aunque en una nota nos advierte que la devoción moderna, que no es preciso ejecutar todos estos actos en cada meditación, ¿quién podría ser capaz de hacer oración siguiendo todos estos grados de la escala, ejercitando ordenadamente todas las operaciones de la mente, el juicio, el afecto? Justamente San Ignacio de Loyola, a quien muchas veces se le carga la culpa de haber sido la quinta esencia de la devoción moderna, miren lo que dice en el número 76 del libro de los ejercicios espirituales ignacianos. Dice que para entrar en contemplación, cito, se puede estar de rodillas, postrado en tierra, acostado rostro arriba, sentado, de pie, andando, siempre buscando lo que quiero. Y así, dice San Ignacio, si hallo lo que quiero de rodillas, no paso adelante, me quedo de rodillas. Y si postrado, así mismo. Y si acostado, y si sentado, y si caminando, explicando que en el punto en el cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Fin de la cita de ni más ni menos que San Ignacio. ¿Qué estoy queriendo decir? Traduzco. Que San Ignacio de Loyola, al menos en los ejercicios espirituales ignacianos, es todo lo contrario a un esquematismo, al menos en el modo físico de rezar, cómo hacerlo. El ocio para esta corriente de la espiritualidad parece ser casi una amenaza, ocio que resulta fundamental para entender la devoción anterior o el modo de rezar anterior. Santo Tomás mismo decía al respecto: a veces, cito la Suma Teológica, a veces alguien tiene que dedicarse a la vida activa, suspendiendo la contemplativa por alguna necesidad de la vida presente, pero no de forma que se vea obligado a abandonarla totalmente. O sea, lo primero es lo de María, la que contemplaba. Por eso San Agustín dice, continúa Santo Tomás, que el amor a la verdad requiere un ocio santo. La necesidad de la caridad emprende una ocupación justa, es decir, la de la vida activa. Si nadie nos impone esta carga, debemos entregarnos al estudio y a la contemplación de la verdad. Y, si se nos impone, hay que aceptarla por exigencias de la caridad. Pero ni siquiera en este caso debe abandonarse totalmente el deleite de la verdad. No sea que, quitado este alivio, la carga sea demasiado pesada. Fin de la cita. Es decir, el hombre está hecho para la verdad. Descansamos en la verdad. Cuando uno no entiende algo, no entiendo. Y decimos acá en Argentina, me cayó la ficha, lo entendí. Esa sensación que todos tenemos de reposar, claro, lo entendí, ahora sí lo entendí. ¿Y por qué ese gozo que se da, que no es un gozo físico, es un gozo intelectual? El hombre está hecho para la verdad. El hecho de tener todo el día ocupado con 1000 devociones distintas o 1000 horarios distintos es lo que impide muchas veces en esta corriente de la espiritualidad este ocio contemplativo, que los griegos llamaban scholé. Scholé viene escola, como si ahora hubiese tiempo para el ocio en la escuela, ¿no? Hay tiempo para otra cosa. Como parte de esta segunda característica que estamos trazando, que hay un hincapié excesivo, decimos en el método, también habrá un hincapié excesivo y minucioso en el diario examen de la propia conciencia, a través de un sinfín de divisiones y subdivisiones, que a veces atosigan precisamente la vida de un hombre piadoso. Una actitud que, es triste decirlo, pero hay que decirlo, que se deriva muy comúnmente y muy fácilmente en la sujeción a un director espiritual que hace las veces de un controlador del trabajo, del sueño, de las lecturas, de las amistades. Y de vuelta decimos, vale reiterar, no todos estos rasgos tienen una maldad intrínseca de por sí. Sería errado hablar de una maldad intrínseca de un director espiritual. Yo tengo director espiritual, es jesuita, mío, peor todavía, jesuita. El padre Jorge es mi director espiritual, yo tengo director espiritual. Por las dudas lo digo, ¿no? Pero
Hacer de la vida espiritual la dependencia absoluta de otra persona, eso sí que es errado. La sujeción servil a un director, sin saber que quien se salva o se condena es uno solo, la sujeción a una metodolatría sí es un mal. Hemos visto en la Iglesia Católica del siglo XX la sujeción a directores espirituales o a superiores nefastos, que le pedían al dirigido espiritual silencio sobre cosas aberrantes, como por ejemplo han sido los casos de abusos sexuales de parte de curas. No, hay que callarse, no hay que decir nada. Te lo mando bajo obediencia, te lo mando en la dirección espiritual. Es demencial eso. Así llegamos, así estamos. Y estos casos, lamentablemente, se han dado en algunas comunidades del todo rígidas. No significa que no estén en las otras. Pongo nada más que un caso. El caso de Maciel con los legionarios de Cristo. Se les imponía a los curas de la Legión de Cristo un voto de silencio. No podían hablar de lo que hacía el superior que era nefasto. Ejercitar la voluntad, pero el voluntarismo sí. El ir y exigir el examen de conciencia, pedir y exigir la oración mental, tampoco pueden tener algo malo per se, pero este hincapié excesivo que se hace en desmedro de otras actividades que caracterizaron la devoción tradicional, la oración litúrgica, la actitud apostólica, sí puede resultar peligroso y sí es peligroso. Lo mismo dígase del director espiritual. Si un director espiritual es una persona adornada de virtudes, prudente, principalmente prudente, que es la madre y la prudencia de todas las virtudes morales, será un beneficio para el alma del dirigido. Pero si mi director espiritual es parte de este proceso y no puede salir de este proceso de la devoción moderna, se corre el riesgo, y se ha corrido el riesgo, de que bajo la capa de dirección espiritual se fabriquen vocaciones, se coaccionen espiritualmente las almas, se manipulen las conciencias, se controle como un método rígido toda la vida del creyente. Por lo cual el creyente termina, por decir una palabra gráfica, cuadriculado, absorbido en una especie de infantilismo espiritual. No puedo hacer nada si no le pregunto a mi director espiritual. Está bien, pregúntale. Y después discerní también en tu alma. El que se salva o se condena sos vos. El director espiritual se condenará o se salvará según su alma. Dios nos libre de estas direcciones espirituales que no respetan las almas. La otra vez hablaba con alguien, pero padre, ¿tener un director espiritual está mal? No, está buenísimo, es genial, es súper aconsejable, es el modo ordinario que todos los santos han santificado. Pero si no existe uno, el principal director espiritual de las almas es el Espíritu Santo. Lo dicen todos los autores espirituales. La otra vez discutiendo con una persona sobre este tema, le dije, ¿y el director espiritual de San Pablo quién fue? Y el director espiritual de los monjes del desierto, que a veces estaban alejados de... Sí, a veces tenían consultas, pero a cada paso que daban nos estaban preguntando, Dios va iluminando el alma en gracia. Repito una vez más, para que quede esto firme y grabado. Está excelente tener un director espiritual, a un confesor que a uno le conozca un poco más el alma, pero sujetar toda la vida a alguien, más todavía, si es alguien que no tiene las virtudes medianamente probadas, sobre todo la de la prudencia, es un riesgo muy grande. Tercera característica, son 9, no se vayan durmiendo, o no tanto, el moralismo. La tendencia práctica, operativa y antiespeculativa que tiene la devoción moderna surge de esta característica del moralismo, en virtud de la cual la religión católica, es una especie de escuela de moral, como para los chinos puede ser la doctrina de Confucio o de Buda, ¿no? Se opera un grave reduccionismo, se reduce todo a la vida moral. Y la vida moral, a su vez, es reducida
a la pura casuística, análisis concretos de casos, hasta dónde puedo, hasta dónde no se puede. Padre, ¿hasta dónde es lícito? Escúchenme se van a reír. ¿Hasta dónde es lícito tener afectos con mi novio, con mi novia? ¿Hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede? Es una pregunta que a veces los curas recibimos, es cierto, ¿no? Y la respuesta es, a menos que yo dé siempre, capaz que es herejía, pero siempre es la misma. Le digo, mire, no hay un termómetro para el noviazgo. Pero cuando usted se da cuenta que esto ha pasado de ser una muestra de afecto, lícita, pudorosa, y comenzó a ser un juego más bien tipo erótico, y ya me doy cuenta que ahí está el límite. Pero no hay un centímetro, no hay un termómetro, no hay un barómetro para eso. En absoluto decimos que la casuística es mala. Los grandes confesores, los confesores deben estudiarla, pero la reducción de la vida espiritual al conocimiento y la observancia hasta en los últimos detalles de los reglamentos, de las direcciones espirituales, engendra peligros. A veces, segunda herejía quizás les suene, a veces uno tiene que sacar experiencia no para caer en el mal, pero lo que dice San Agustín de San Pablo, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Y San Agustín dice también los pecados. Uno tiene que saber sacar experiencia de su propia vida de pecado para evitar caer de vuelta en la misma. Pero nadie se salva a tenor de la conciencia del otro, sino a tenor de la conciencia propia. La devoción moderna acentúa, enfatiza permanentemente el uso de sentencias, de aforismos, de proverbios, de máximas, de consejos, sacados a veces de la vida de los santos. Por ejemplo, te dicen que San Luis Gonzaga era tan puro, que era incapaz de mirar a los ojos a su propia madre. Bueno, si San Luis Gonzaga era eso, era un enfermo mental, no era un santo. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. Nadie es sano, ¿no? Por mirar a su propia madre va a tener ningún mal pensamiento. Pero a veces autores espirituales plantean en algunos libros de vidas de santo este tipo de exageraciones, ahí vemos el jansenismo, para que el alma cuando lee eso, entonces yo soy un desastre, estoy en el horno. Algo que también podría ser en sí mismo inofensivo, si no sucediera que esta recurrencia abusiva de las sentencias, de espigar la vida de los santos así de modo arbitrario, terminara siendo algo o achicando la vida cristiana en concreto, reduciendo las expresiones a una fuente proveedora de consejos, de sentencias, ¿no?, de propósitos. Se reduce entonces así, por esta especie de moralismo, más bien moralina, a una moral incluso que está más cercana al estoicismo que al aristotelismo. Es común que a fuerza de insistir en este moralismo se caiga en una casuística estoica. Esto se hace, esto no se hace. Esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Esto es así, esto no es así. Sin dar ningún tipo de razón de por qué las cosas están mal o están bien. Y en esto quizás ya se va entendiendo. Hay una cierta analogía de la vida espiritual infantil con la devoción moderna, al punto tal que uno dice, uno ya es grande, pide razones de algunas cosas, porque es así, uno no es protestante, uno quiere pensar la fe, ¿por qué esto es así? Y recibe respuestas como que, porque sí, sobre todo en el ámbito moral, ¿no? Cuando un católico, como dice el dicho, católico ignorante, seguro protestante, ¿no? Cuando un católico no piensa su fe, no razona las cosas de la fe, y es una persona que está ya casi siguiendo un automatismo. Este casuismo estoico puede dar resultados hasta cierto nivel de formación de un hombre creyente, como da resultado en la vida de los niños, decirle,
no metas la mano en el enchufe, no metas la mano en el enchufe, hasta que mete la mano en el enchufe se quedó pegado, ¿no? Le dio una patada. Al principio puede funcionar con los niños porque están formando su conciencia, pero una persona supuestamente ya más bien adulta y más adulta en la fe, la cosa sería distinta. Se plantan flores en viveros, pero que cuando salen al campo no tienen raíces propias porque no han bebido en las aguas profundas, no hicieron algo propio. Ejemplo, yo he conocido más de un caso que voy a contar ahora. Chico que estuvo en un muy buen seminario, 7 años, tocaba la campana e impecable, iba a rezar, al trabajo, a lo que sea. Después de 7 años, un día para otro, tácate, se fue. A los 2 meses está conviviendo con una chica, dejó la práctica de piedad, la misa dominical, y uno se pregunta, ¿por qué pasó con el chico este? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Era una flor de vivero, no tenía raíces. Lo sacaron de la estructura y no había hecho propios esos hábitos, no había engendrado virtudes propias. Era un autómata que mientras estaba en un grupo cerrado, funcionaba bien. Después, no tenía raíces. Cuarta característica, y acaba mucho lo de Lutero: tendencia anti-especulativa. La devoción moderna nace bajo un signo de oposición a esta corriente medio nebulosa de la filosofía llamada el nominalismo, lo dijimos. Según García de Villoslada, el lenguaje abstruso y difícil de la escolástica decadente, después de Santo Tomás, había contagiado a los místicos que a veces discurrían con sutiles cavilaciones y razonamientos de cuestiones tan sublimes como ininteligibles. La naturaleza divina del Verbo eterno, el engendramiento eterno del Hijo, el modo de la encarnación, la unión transformadora entre el alma y Dios. Bien. La reacción contra estas sutilezas y las disputas escolásticas vemos que los va a llevar no solamente a una reprobación de la curiosidad intelectual, sino hasta el desprecio de la misma ciencia, con un peligro que es el caer en una religiosidad puramente afectiva o en un practicismo sin una sólida base teológica. En este sentido decimos que el nominalismo, esa tendencia que impregnaba ese tiempo, es uno de los padres de esta corriente espiritual. El estudio, de por sí, para la devoción moderna, por lo menos resulta sospechoso. O sea, un católico que estudia, que piensa su fe, que se dedica a la vida intelectual, la vida más alta del hombre. Acuerde que el hombre es definido como animal racional. O sea, cuanto yo más me guíe por mi razón y no por mis pasiones o mis sentimientos, cuanto yo más me guío por la razón, más hombre soy. Animal racional, cuanto más no más inteligente. Puedo ser más bien tosco, bruto, no importa eso. Pero me guío por la razón. Cuanto yo más me guío por la razón, más hombre soy. Y cuanto menos me guío por la razón, menos hombre soy. Por eso cuando lo insultamos a alguien le decimos muchas cosas, ¿no? Pero decimos animal, ¿no? O sea, le quito lo propio del hombre, la racionalidad. Lo abajo a un animal puramente con alma sensitiva. El estudio de por sí en la devoción moderna es por lo menos sospechoso. Radevins, uno de los fundadores de la devoción moderna, dice, cito: estudiar para conocer o para enseñar no nutre al alma, sino que la convierte en enferma. De la misma postura va a ser un sucesor suyo, Juan von der Hutzen, que decía, cito: hay que refrenar a los hermanos en el estudio de los libros de Santo Tomás de Aquino y de otros similares modernos. Fin de la cita. Es cierto que algunos pensadores de la escolástica decadente y hasta ciertos falsos místicos habían hecho consideración de la meditación teológica como un campo lleno de sutilezas enfermizas. ¿Cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler? Pero la reacción exagerada
hasta el desprecio de la misma ciencia y hasta el desprecio de la propia metafísica. Va a hacer que se caiga en una religiosidad puramente afectiva. Y en esto, como un resumidero de todas las cosas, tenemos a este personaje tristemente célebre que fue Martín Lutero. Lutero, cuyo aniversario de la Revolución Protestante fue en 1517-2017, hace 2 años, planteaba esto, que la fe es una cuestión puramente de la sensibilidad, de los sentimientos, no tiene nada que ver la inteligencia. La inteligencia está totalmente corrompida, no hay que usar la inteligencia más que para comprar, vender, intercambiar bienes. Quinta característica entonces, la cuarta la dijimos fue la tendencia antiespeculativa, la quinta se desprende de la cuarta. Un carácter predominantemente afectivo, de los afectos. Hay en toda la devoción moderna una marcada acentuación de lo antiespeculativo y una hipertrofia de lo afectivo que también es utilizada como un elemento de control de la propia conciencia. Curiosamente, toda esta característica posee más bien una marcada procedencia franciscana. La acentuación de lo sensible, que tanto objetará entre nosotros el padre Leonardo Castellani, es de origen franciscano y también de esta acentuación desordenada de lo sentimental, de lo emotivo, de lo afectivo, tiene lugar como consecuencia ese relegamiento de los padres de la Iglesia. Por las dudas para los más chicos, los padres de la Iglesia son estos autores de los primeros siglos del cristianismo. Muchos de ellos fueron incluso los primeros discípulos de los apóstoles. Se llaman padres apostólicos, los más cercanos a Jesús, ¿no? Bueno, en la devoción moderna los padres apostólicos o los padres de la Iglesia por lo general están dejados de lado, no se estudian, no se leen. La devoción para la devoción moderna es siempre fervor, es oración inflamada, es puro remordimiento, es mortificación, es compunción. Y una vez más repetimos, no es que esté mal la compunción, no es que esté mal el arrepentimiento. Lo que pasa es que al acentuarlas demasiado, puede ser que queden como relegadas o atrofiadas las otras o los otros modos de santificación de la vida cristiana. El padre García Villoslada, este jesuita que estamos siguiendo, dice, cito, hasta el vocablo con los que los discípulos de Grote, el fundador de la devoción moderna, se designan a sí mismo devoti moderni, devotos, está indicando su naturaleza más afectiva que especulativa. La devoción para ellos es esencialmente fervor, oración inflamada, deseo de Dios. Para ellos la compunción se identifica con la devoción. La devoción, para la devoción moderna, es esa pía y humilde afección hacia Dios, máximamente en la oración. Mientras que para Santo Tomás de Aquino, devoción simplemente era esa voluntad pronta de entregarse a las cosas de Dios. ¿Qué es alguien devoto para Santo Tomás? Alguien que está dispuesto rápidamente a entregarse a las cosas de Dios. Fíjese que no toca el tema afectivo, para nada. Yo puedo estar pronto a dedicarme a las cosas de Dios con mi voluntad dirigida con mi inteligencia, pero a veces no tener ni ganas. La madre que se tiene que levantar a las 3 de la mañana a darle de mamar a su hijo, no tiene ganas de despertarse a esa hora seguramente, ¿no? Pero si tiene la voluntad pronta a entregarse a las cosas de Dios y hace eso por amor a Dios, por más que su afecto no la mueva y la mueva más bien a dormir, está cumpliendo con la virtud de la devoción. Sexta característica, faltan 3 nomás, el biblicismo. Hay en la devoción moderna una marcada utilización de las Sagradas Escrituras, pero no como norma de fe, no como esa maravillosa y extraordinaria vinculación que vieron los padres entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino como una especie de reservorio de ejemplos morales, como un soporte para el adoctrinamiento moral, deseando una teología sencilla y moralista que fomente la devoción. Eso lo dice García Villoslada. Por eso, normalmente, los seguidores de la corriente de la devoción moderna podrán seguir muchos libritos de devoción
pero pocos seguirán el libro de los libros, que es la Biblia. La Biblia ha quedado como un poco relegada a los curas o a los protestantes. Esto también tiene que ver mucho por el Concilio de Trento, pero acá no entramos demasiado. Decimos solamente, porque si bien los libros inspirados son para arguir, enseñar, corregir, no son nada más que para eso. Eso lo decía San Pablo, sino también para conocer a Dios según Él mismo quiso revelarse. El peligro del biblicismo individualista, espigando nada más que algunas pequeñas sentencias, va a tener su conclusión en la ruptura protestante y la interpretación privada de los textos sagrados, que al no ser leídos en medio de iglesia, en el medio de la iglesia, hicieron decirles a ellos cada cual lo que se les antojaba. Por eso decía Voltaire que un protestante es como un papa para sí mismo. Cada uno hace lo que quiere. Séptima característica: la interioridad y el subjetivismo. Según los mismos textos de sus exponentes, es donde puede leerse quizás que el hombre devoto y el hombre interior son sinónimos. Todo es interioridad compungida. Respecto de la interioridad, el devoto moderno se identifica prácticamente con la figura, ya dijimos, del compungido, con el dolorido, que no solamente debe buscar el dolor interno, sino también el dolor externo. De allí que en la devoción moderna se incentiven de modo exagerado las prácticas mortificatorias corporales. Es verdad, por las dudas lo decimos, que después del pecado original todos estamos más bien inclinados hacia lo fácil que hacia lo arduo. Si dijésemos que esto es una clase de filosofía, diríamos que después del pecado original todo hombre más bien está cercano al epicureísmo que al estoicismo, ¿no? Vamos hacia lo más cómodo, lo más fácil, lo más apetecible para los sentidos. Es cierto. Es verdad. La mortificación individual, sin embargo, puede ser llamada mala per se si se utiliza mal. El riesgo de toda mortificación corporal es el desborde, el acentuar que en la mortificación se encuentra la santidad, llevándola más allá de los límites incluso razonables o prudenciales. Es decir, no está mal mortificarse, ni siquiera está mal mortificarse en el cuerpo. No, nadie va a decir eso. Pero el desborde de esto, el desborde irracional naturalmente, es lo malo. Pongo un ejemplo para que se entienda. Yo he tenido siempre mucha devoción por Don Bosco, por San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, el gran Don Bosco, el patrono de los educadores. Don Bosco tenía una fortaleza física y psíquica fuera de serie. Entre otras virtudes, era un monstruo. Don Bosco es una bestia. Quiero muchísimo. Y Don Bosco, hasta los casi 47, 48 años, tenía un hábito que era el siguiente. Una noche en la semana, creo que era la del miércoles para el jueves o la del jueves para el viernes, una noche en la semana se la pasaba toda la noche en vela. ¿Haciendo qué? Escribiendo. Escribía para sus chicos la historia sagrada, sus sueños, las historias de Italia, de la iglesia, ¿no? Hasta que, bueno, una vez fue al médico, claro, a los 25 años podía hacerlo bien, a los 30 también, a los 35 también. Cuando llegó casi a los 50, estaba ya fusilado, ya no podía más, y él lo hacía también como una práctica de penitencia. Hasta que un médico le dijo, mire, el cuerpo es así, nos pasa factura. De ahí en adelante entonces comenzó a dormir las 7 noches de la semana. Y cuando los salesianos sus curas salesianos le decían, Don Bosco, yo quiero hacer alguna penitencia, alguna mortificación, déjeme usted hacer más ayunos, déjeme usted flagelarme, déjeme usted usar un cilicio. Don Bosco les decía, de ninguna manera. Vuestras mortificaciones son los niños. Imagínense que uno está destruido físicamente y al día siguiente tiene que lidiar
con un aula de 40 chicos, varones de aquella época o de esta época. Y es imposible mantenerse en pie, imposible mantener la caridad, la paciencia, la dulzura en el trato. Ahí está la cruz, esa es mi mortificación. Algunos podrán hacerlo como San Pedro de Alcántara, el cura de Ars, y otros no. Normalmente, aparte, todo extremista en este tema de las mortificaciones termina siendo después un extremista en los placeres. Porque la virtud está en el punto medio y nunca en los extremos. Habría acá muchos ejemplos para poner de varios que por querer llevar una vida penitente, sin prudencia, sin la mesotes de la que hablaban ya los padres de la Iglesia, la moderación, terminaron después cayendo en las más desenfrenadas pasiones por oposición de contrarios. Pongamos un solo ejemplo y basta, Martín Lutero de vuelta. En cuanto al subjetivismo que la devoción moderna propugna, no puede dejar de hacerse una brevísima digresión histórica que va a permitir comprender mejor el problema de entonces y poder también prevenir para el presente, para nuestro tiempo presente. García Villoslada señala, cito, que perfectamente este afán de interioridad, este replegarse hacia las zonas más íntimas del alma, teniendo en cuenta el momento histórico en que nace la devoción moderna, es la época del cisma de Occidente. Un tiempo donde los papas, siglo XIV, no vivieron en Roma, sino que vivieron en una ciudad en Francia que es la ciudad de Aviñón. 70 años estuvieron los papas en Aviñón. Esa es la época llamada del cisma de Occidente, en la que la Iglesia, dolorosamente desgarrada, ignoraba cuál era su verdadera cabeza visible, quién era el vicario de Cristo, dónde se encontraba el jefe espiritual a quien había que obedecer. Hasta acá el padre García Villoslada. ¿Qué pasaba entonces? Uno se encontraba en una época donde había un papa que estaba en Aviñón, en Francia, otro que también decía que era papa, que estaba en Roma, otro que también decía papa, por ejemplo, en España. Pónganse ustedes en esa postura. Estamos en el 1300 o acá, 2019, y no entendemos bien qué es lo que pasa. ¿A qué me aferro yo en ese tiempo donde no encuentro la cabeza espiritual? ¿De qué me anclo como laico, como sacerdote? Y comenzamos a anclarnos en grupos o en personas. Entonces toda mi fe depende de una persona. Es tal el caos que existe, como hoy. Es tan grande el caos que existe que necesito yo pertenecer a algo. Y está muy bien que uno intente resguardar su fe, está muy bien que uno intente buscar un norte, pero poner mi esperanza en una persona que no es la segunda persona de la Santísima Trinidad puede llevar a gravísimos daños. O en una congregación o comunidad. De vuelta, las cosas son para el hombre y no el hombre para las cosas. Curiosamente, algunos de quienes hoy atacan a la devoción moderna y que se rasgan las vestiduras desde la devoción moderna y que creen que están curados de espanto contra el más mínimo atisbo de la devoción moderna, caen muchas veces en esta nota característica de la devoción moderna, al no tener en cuenta la crisis de la Iglesia y refugiándose muchas veces en una especie de torre de marfil, descartando y despreciando a aquellos que no tienen acceso a la misma. Pero es más grave de lo que creemos, porque esta característica de esta corriente espiritual va a llevar en la práctica a un desinterés por la vida apostólica e incluso por la vida misionera. Y este desinterés es el mismo que hoy tienen los que son críticos de la devoción moderna, o algunos de aquellos que son críticos. Yo no quiero salvar a nadie, yo me salvo a mí mismo. Y entonces algunos evitan el trato con la gente, el trato con aquellos que están más alejados de Dios. No, porque es como un leproso el otro, ya está, yo estoy ya tranquilo, no sé que me contagie, ¿no? Esto se encuentra ni más ni menos que en el Kempis, en ese hermoso librito
que ustedes seguramente conocen, que es La imitación de Cristo. Un libro que claramente puede ayudar muchísimo si se lo lee con criterio. Cito lo que dice el Kempis. El Kempis no. Cito lo que dice García Villoslada del Kempis, después leeremos el Kempis. En vano se buscará en toda la imitación de Cristo, ni en los demás libros del Kempis, la más leve indicación del deber apostólico y misionero de los cristianos. Cuando el canónigo Guillermo de Sarbavilla, uno de los seguidores de este Grote, le plantea a su maestro dedicarse a la conversión de los orientales, Grote se opondrá desaconsejándolo con enorme firmeza. Hay aquí por último una paradoja y es la siguiente. Todo el mundo acentúa la relación entre devoción moderna y el jesuitismo. Y nosotros no lo negamos por principio. Pero se olvidan de la conexión directa que hay entre franciscanismo, agustinismo y devoción moderna. Y se olvidan que los primeros jesuitas, como San Francisco Javier, no solamente no eran estructurados, sino que misionaron incluso solos en lugares lejanos, remotos, llevando el Evangelio a lugares extremos. Muchos intelectuales de nota critican a la devoción moderna y la critican con fundamentos, pero caen quizás en esta séptima característica que estamos describiendo. Hay que evitar estas paradojas que en realidad son contradicciones. Octava característica, anteúltima, el apartamiento del mundo. Este fruto de esa época, donde había escasa o ninguna inclinación al apostolado activo. También quizás es de la nuestra. Los devotos modernos son más bien introvertidos, tienen una mentalidad quizás a veces o muy jerárquica respecto de la sujeción a alguien, o a veces poco jerárquica respecto de la tradición de 2000 años de la Iglesia. El Kempis, de vuelta, decía, ahora sí, la imitación de Cristo, más vale salvarse uno solo viviendo inocente en soledad que aventurarse en el trato con lobos y con dragones. Esto es el Kempis. Fin de la cita. Cuando yo al menos he leído en el Evangelio, todo lo contrario. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Se trata justamente de hacer lo que hizo San Francisco con los lobos, convertirlos de bestias sanguinarias en mansos corderos, o hacer lo que hizo San Jorge con los dragones, simplemente aniquilarlos. No se trata del apartamiento del monje, del ermitaño, que tiene una vocación claramente particular, sino que quien está en el mundo y no obra apostólicamente con los que tiene al lado, no está cumpliendo, al menos con el mandato evangélico de Marcos 16, ir por todo el mundo anunciando el Evangelio. Novena característica, el ascetismo exacerbado. La vida ascética, ya lo dijimos, no tiene en sí nada de malo, al contrario, es el camino ordinario, al comenzar la vida espiritual, de la construcción de ese castillo interior del que hablaba Santa Teresa. Pero la prevalencia de la ascética sobre la vida mística sí que puede ser grave y hasta riesgosa, muy riesgosa. Hay un método ascético que te puede santificar, me puede decir alguno. Hay un método por el cual, si lo sigues a la letra, te harás santo, santo. Esto parece algo similar a esas recetas televisivas que llegan sobre todo en agosto, septiembre, cuando uno ya se está dando cuenta que viene el verano y no le entra la ropa, ¿no? Entonces, que a todos le vale igual la receta y la dieta, y hacemos esa dieta y entonces, bueno, uno se va a hacer flaco como qué sé yo, un actor de cine. Esto es gravísimo y, sin embargo, es lo que prevalece en nuestros días en algunos ambientes supuestamente tradicionales, como consecuencia de la aceptación de esto de que el ascetismo entendido o mal entendido lleva a todo el mundo a la santidad como automáticamente. Militarizada, a todos por igual, termina siendo odiosa la vida del alma, porque el excesivo reglamento para las cosas sagradas puede engendrar el mal, como dice Don Quijote. La excesiva familiaridad
engendra desprecio. San Felipe Neri, en las antípodas de esto, decía: quien quiera ser obedecido, mande poco. Un ascetismo de estas características, que desprecia la vía mística, por la cual también Dios quiere llevar a algunas almas, y de modo individual, mejor dicho, a todas las almas, porque Dios no es comunista, es un ascetismo realmente peligroso. Vamos a llegar casi a la conclusión. Hemos hecho una crítica un poco resumida, quizás acelerada, de la devoción moderna. Y no sería lícito, sin embargo, quedarnos solamente en la crítica, sin mostrar su contrapartida, o más bien la espiritualidad que nosotros creemos que puede ser verdaderamente la tradicional, o simplemente le podemos llamar católica, perennemente católica. Entendemos por espiritualidad perenne la espiritualidad católica de siempre, es decir, aquella que desde el nacimiento de la Iglesia intentó practicarse a la luz de las bienaventuranzas, virtudes y dones que da el Espíritu Santo, el gran santificador. Es ni más ni menos el modo de santificación propio de nuestro Señor Jesucristo, que, explicitado en los santos padres y recolectado eximamente en el pensamiento del doctor común, Santo Tomás de Aquino, ha iluminado a generaciones y generaciones de hombres. Es, a nuestro juicio, gracias a la lectura meditada y rumiada de los textos del Aquinate, Santo Tomás, donde uno quizás descubre esa verdadera espiritualidad donde prima siempre la iniciativa de Dios por sobre todo las obras santificantes del hombre, por más buenas que sean. Nota fundamental, esta de la espiritualidad perenne. Es acá entonces donde se verifica que en la espiritualidad tradicional perenne todo comienza por Dios, comenzando por el hombre, mientras que en la devoción moderna todo comienza en el hombre, comenzando en Dios, o comenzando por Dios, mejor dicho. Es la espiritualidad tradicional la que siempre ha entendido que es lo de arriba lo que ha bajado a la tierra, ha descendido a estas estepas para elevarlo, transfigurarlo, sublimarlo. No otra cosa hizo el Verbo que se hizo carne. Y algo análogo sucede en la vida del alma, donde el hombre coopera con la gracia divina. Es decir, somos protagonistas secundarios de nuestra santificación, como lo es el barco que eleva las velas en alta mar para que el viento haga su trabajo y lo mueva. El primer santificador de las almas, lo decimos nosotros, siempre, es el Espíritu Santo. Esta espiritualidad teocéntrica, Dios en el centro, plantea que el fin buscado per se es Dios mismo. Ni sus criaturas, ni sus consuelos, ni mi paz interior. Es la misma bienaventuranza eterna que se da a sí misma siempre y cuando encuentre una morada digna de ella. Lo que pasa en la parábola del sembrador. Es como sucede entre la vida ascética y la vida mística, donde la primera intenta remover los obstáculos, asistida siempre por la gracia antecedente, para dar después paso a la segunda, vida en la que habitualmente muchas almas, y muchos de ustedes seguramente, en la vida mística estoy diciendo, viven sin ser conscientes de ello. Hay una especie de error en nosotros los católicos, por falta de formación quizás de los curas, primero que nada, es que muchos de ustedes probablemente estén viviendo una vida mística más cercana a Jesucristo y no lo sepan. Quizás mucho más cerca de Dios que muchísimos curas, monjas, obispos y papas.
pero no lo sabemos. Es precisamente en virtud de este teocentrismo que la espiritualidad perenne concibe la santidad como un don objetivo de Dios dado a las almas, y no como un premio dado ante ciertas tareas metódicamente cumplidas. Es en esta concepción que como modelo supremo de la santidad encontramos al Santo de los Santos, nuestro Señor, a su Santísima Madre, a San José, como modelos supremos y eminentes de la santidad. Pero después de los cuales vienen los apóstoles. ¿Y cómo se fue desarrollando esta espiritualidad perenne a lo largo de los siglos? ¿Cómo se practicaba? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hace esto? Acá de nuevo la fórmula es la no fórmula. No hay fórmulas. El no método, pues cada alma tiene su secreto dado por Dios para llegar al cielo. Íntimo, incomunicable. No hay un alma igual a la otra. Es esta irrepetibilidad de cada alma la que la coloca en las antípodas del uniformismo de la devoción moderna, que todo el mundo tiene que santificarse igual, hablar igual, caminar igual, vestirse igual. A veces uno lo ve eso. Abriéndose una gama interminable y potencialmente variable al infinito de los diversos modos de santificación. Algunos serán mártires, monjes, otros confesores de la fe, otros estilitas, acoimetas, cenobitas, peregrinos, locos por Cristo, cruzados, padres de familia, militares, comunistas. No, comunistas no, mentiras, comunistas no. De allí que pueda bien entenderse la frase que dice: los santos son admirables, pero no imitables. Los santos son admirables, pero no imitables. Porque cada cual tendrá su propio modo, incluso hasta a veces extraordinario, de llegar a configurarse con Cristo. A algunas almas les convendrá entonces un modo, y a otras otro modo, y a otras otro modo. A unas un mayor método espiritual, a otras menos. A unas un padre espiritual más estricto, mientras que a otras uno más bien libre. A unos les hará muy bien ciertas lecturas y a otros otras, o a otros ninguna. Todo lo cual fue sintetizado de vuelta en el libro de los ejercicios espirituales ignacianos de San Ignacio, número 23. Tanto cuanto, la regla de oro, que no es de San Ignacio, es de la Iglesia. Era ese y no otro el modo tradicional de la santidad desde los primeros padres espirituales. Lean algún día, si pueden, un librito muy cortito, gratis en internet, las colaciones de San Juan Casiano. Son sentencias de los padres del desierto, ¿no?, donde se llamaba la santidad según lo que Dios iba sugiriendo en lo escondido de cada alma. Así surgirá una gama inmensa de infinitos matices, que luego tendrá un nombre hoy olvidado: santoral católico. Si uno quiere ver la vida espiritual en la historia, vea o lea la vida de los espíritus, es decir, de los santos. No hay uno igual a otro. Es acá entonces donde puede darse la respuesta más acabada a nuestro juicio de la verdadera espiritualidad católica en la vida de los santos, de los espíritus, que abarcan desde penitentes empedernidos, como San Pedro de Alcántara, hasta doctores eximios, casi incapaces de hacer penitencia, como Santo Tomás de Aquino. No podía aguantar el ayuno. No podía aguantar dormir en una tabla, Santo Tomás. Esto está en la vida de cualquiera de los primeros escritores de Santo Tomás, los primeros biógrafos. No aguantaba el dolor físico, Santo Tomás. Era tan sensible como persona, que no podía hacer mortificaciones físicas. Labriegos trabajadores como San Isidro Labrador y hasta reyes cruzados como San Luis Rey. Y este ejemplo vale para quienes incluso se encuentran ya en cierto estado de vida,
pero suspiran porque no pueden llevar a cabo lo que antes llevaban a cabo, como esa madre de familia que contábamos antes. Hasta acá entonces las bases que se podrán resumir en una frase: Dios no es comunista y a todos nos hizo distintos y por lo tanto nos santifica diversamente. Segunda conclusión. Eileen Powell, en este librito hermoso llamado Gente de la Edad Media, analiza personajes del medioevo, va analizando distintos personajes de la Edad Media. Y en el primer capítulo retrata la vida de un tal campesino llamado Bodo, B larga O, D O. ¿Quién era este Bodo? Un padre de familia que en plena época carolingia, siglo IX, se santificaba labrando la tierra y siendo fiel a los principios cristianos. ¿Cómo era el alma de este buen hombre Bodo francés? Pues la Iglesia simplemente le indicaba evitar las supersticiones, ser fiel a una sola mujer, su esposa, observar las fiestas de guardar y evitar los excesos en los bailes. Si se caía en alguna falta, ahí estaba el confesor que podía perdonarlo en nombre de Dios. Y todo se solucionaba in medio ecclesia, en el medio de la Iglesia. Es decir, todo terminaba en la Iglesia. Algo análogo se plantea la noble dama Duoda, madre de familia también carolingia, misma época que este campesino Bodo, al escribir un célebre manual titulado Manual para mi hijo. ¿Cómo tenía que santificarse un noble francés de la Alta Edad Media? Respetando lo sacro, frecuentando los sacramentos y siendo fiel a las obligaciones que nos impone la fe católica. Punto. Hasta ahí estaba todo. Y esta será una constante en toda la Edad Media: el respeto por el culto que hará la cultura cristiana. Si hasta podría decirse que toda la espiritualidad medieval estaba centrada en el culto divino, motor y fuente de una espiritualidad, con perdón del término, comunitaria. ¿Por qué digo con perdón del término? Porque está tan tergiversado esto de la comunidad, de hacer comunidad, por eso digo, ¿no? La asamblea litúrgica, también de vuelta pase esta expresión, rezaba con un solo corazón, unum cor, expresando su fe en el chorus, de donde algunos dicen que proviene etimológicamente la palabra coro, el coro monástico. Era el pueblo de Dios el que, acoplándose al coro monástico, remedio de los coros angélicos, se dirigía en oración común a Dios. De allí que el hombre tradicional fuese de alguna manera un músico asistido por las musas. Los salmos cantados, memorizados incluso en lengua latina o vulgar, permitían ir rumiando poco a poco la palabra inspirada. Por algo, Santo Domingo de Guzmán va a inventar el Santo Rosario. Las cuentas del Rosario son 50, pero el Rosario original son 150 cuentas de Rosario, lo que entendemos como los misterios gozosos, gloriosos y dolorosos. Porque los hombres que no podían rezar completamente el Rosario, el Salterio, los 150 salmos, a menos podían contentarse rezando las 150 Ave Marías. Es decir, que el Rosario nace para intentar, de algún modo, consolar a los que no podían participar del coro monástico, los 150 salmos. Esta tendencia coral social de la espiritualidad medieval era posible gracias a que existía un contexto cristiano, una cristiandad, y una cristiandad que estaba entonces centrada en el monacato occidental. No significa por esto que no existiese una relación personal con Dios. Basta con leer las confesiones de San Agustín, mucho antes que esto, para darse cuenta. Pero sí que el culto litúrgico era fuente y base de la relación con Dios, y no al revés. La meditación personal, fruto de lo que después se vivirá en el culto. Era desde el culto que después se bajaba a la oración personal. La devoción moderna, y más todavía el protestantismo, va a extirpar este aspecto comunitario de la oración, reduciéndola a un asunto puramente personal, desconectado de la liturgia, del calendario de santoral, reduciendo la espiritualidad a una espiritualidad de puertas adentro o de corazón adentro,
puertas adentro del alma. Es por esto que en la espiritualidad medieval va a existir una exaltación del verbo a partir del cántico del verbo con mayúscula, lo que va a culminar en el grandioso canto gregoriano, la elevación del pensamiento por sobre el sentimiento. Por más analfabeto que uno fuese, todos comprendían el sentido teologal de su fe en la sociedad, desde el sacerdote a la madre de familia, desde un herrero hasta un peregrino, desde el monje hasta un trovador cantante. Todos sabían que en cada espacio podía uno santificarse, sin por esto dejar de lado ese norte heroico que implicaba la vida cristiana, la extraordinaria vida de Cristo, que pide incluso amar a los enemigos y rezar por sus perseguidores. De allí que surgieron tantos locos por Cristo, personas a quienes Dios suscitaba para elevar la mirada hacia lo alto, esa mirada hacia lo que a veces nos eleva de nuestra vida burguesa, ordinaria, chata. Es en esta restauración, no del modo vestir medieval o del hablar romancero, sino en el heroísmo espiritual, según el propio secreto, donde debe buscarse la fuente de la espiritualidad perenne. Fue ese catolicismo verdadero que engendró tracaladas de mártires, misioneros, héroes, confesores, conquistadores, madres y padres verdaderamente cristianos. Allí no cabía entonces la santidad de la vecina de al lado, como dijo alguno, o la santidad de clase media. Cada cual tenía su modo, su secreto para ser santo y santo de altar. Terminemos. Todos somos hijos de nuestro tiempo. Es acá donde hemos sido plantados para intentar dar fruto. Y después de haber visto más arriba los peligros de la devoción moderna, algunos quizás confundido, podría haberse tentado en dejarlo todo y hasta en disminuir en su propia vida de piedad, de oración, lo que entendía antes que estaba perfecto y ahora me parece que algo está para corregir. Es como el error de un deportista que por ver ciertos desgarros en sus compañeros abandona por completo el entrenamiento. Se equivocaría quien en la crítica a esta espiritualidad viese una puerta abierta para el laxismo o para el intelectualismo antiapostólico. Y vaya si hemos conocido casos como estos, de algunos que dijeron, no, la devoción moderna, rezan el rosario, hacen ejercicios espirituales ignacianos, tienen director espiritual, no, yo estoy ya soy de la vida ya otra cosa, monástica, benedictina, los santos padres. He conocido un monasterio así, con algunos laicos cercanos que después no terminó muy bien en el monasterio. La reacción natural debería ser justamente la contraria. Si alguien se descubriese inmerso en alguno de los defectos de esta corriente de la espiritualidad, lo que debería hacer simplemente es corregirse, no abandonar la misma piedad o aquellas cosas buenas que tiene. De allí que para las almas que se vean en esta tentación, vengan estas últimas consideraciones con las cuales terminamos. Sí, y 1000 veces sí, a la fidelidad a los consejos del Padre espiritual o de algún sabio confesor y prudente, pero no, y 1000 veces no, a la suplantación de la identidad por parte del director espiritual, o por tener por absolutos consejos que son opinables, que de esos ya estamos cansados y hartos en la Iglesia. Sí, y 1000 veces sí, a la devoción mariana y al Sacratísimo Rosario, idealmente de la corona, diría San Luis María, pero no, y 1000 veces no, a la renuncia de la contemplación. El Padre Pío, ni más ni menos, hacía consistir toda su vida espiritual en la misa, en el breviario y en el rosario continuo. Sí, al examen de conciencia, que además es bíblico, examinad vuestras conciencias. Y no, solo para hacer una simple confesión, el hecho, pero no, y 1000 veces no digo, al intentar imponer un método cuántico de análisis a quienes ni se ven inclinados a ellos y que incluso les haría mal hacerlo, como un alma escrupulosa.
Vayan a pedirle ustedes a San Felipe Neri que haga las rayitas que San Ignacio de Loyola dice hacer en el... San Felipe Neri era íntimo amigo de San Ignacio de Loyola, al punto tal que San Ignacio decía que él era como la campana del campanario, que a todos llamaba a la iglesia pero que él nunca entraba. San Ignacio lo invitó 1000 veces a hacer ejercicios espirituales y San Felipe Neri decía, esto no es para mí, esto es imposible, otra personalidad distinta, nada que ver, no es para mí. Sí a los ejercicios espirituales ignacianos que santificaron a San Francisco Javier y a una pléyade de santos, pero no, y 1000 veces no, a la absolutización de lo subalterno, o a la fabricación de vocaciones en los mismos, o a la dogmatización de lo opinable, o a creer que no hay retiro espiritual ortodoxo o aprovechable si no es un retiro ignaciano. Sí a la mortificación cristiana y no a la renuncia de uno mismo, y no, y mil veces no, a considerarla siempre y en todo lugar como una imprudencia indiscreta. Contra el pragmatismo de la meditación, uno podría ponerle la primacía de la contemplación de los misterios divinos, el primado del logos sobre la praxis. Contra el monotema del dolor, esa alegría desbordante que es fruto de una caridad incluso heroica. Contra la metodologización de la vida espiritual, la cumbre del monte sanjuanista, cuya única ley es la ausencia de leyes y la simultánea docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Contra esa dictadura hipertrófica de los deberes de Estado, sean verdaderos o no, una actitud deliberada de procurar osar las mayores hazañas para mayor gloria de Dios. Contra la sobreexistencia castrante y exasperante de la fidelidad en cada detalle, en cada pequeñísima cosa, la aspiración apasionada de conquistar el mundo entero por Cristo Rey. Contra el desprecio de las altas y profundas especulaciones, la genuflexión sapiencial ante el insondable misterio trinitario y teándrico que ilumina, que extasía, enardece, enloquece y enamora. Contra la fuga de las grandes batallas apostólicas, la épica misionera ansiosa de 1000 combates, de 1000 conversiones y 1000 martirios. En fin, en la devoción moderna todo comienza desde el hombre, empezando por Dios. Urge restaurar la espiritualidad de siempre, la espiritualidad perenne, en donde todo comienza desde Dios, comenzando por el hombre. Muchas gracias.